Soy Valeria Novoa Delgado, soy terapeuta ocupacional, magíster en docencia universitaria. Actualmente trabajo en consulta particular acá en la ciudad de Curicó, pero durante toda mi vida, desde que salí de la universidad, he estado trabajando bajo la línea del espectro autista. Cuéntanos, tú estás trabajando en esta capacitación aquí en el Instituto San Martín. Ha sido una experiencia intensa en términos de trabajo, ¿no es cierto?, con todo el profesorado de aquí del colegio. Para explicarle a nuestros seguidores en estas redes, ¿qué significan las siglas TEA? Vamos partiendo por partes. Bueno, partimos primero por el TEA, que es un trastorno del espectro autista mirado desde un enfoque un poco más médico, pero también lo podemos comentar y hablar sobre el SEA, que es la condición del espectro autista, que viene basado en un modelo más de derechos humanos. Entonces TEA o SEA de cierta forma van a englobar a las mismas características que tiene una persona con dificultad en su comportamiento, ya sea porque este es repetitivo, reiterativo, estereotipado, y porque tienen dificultades también en las habilidades comunicativas y de interacción. ¿Y se conocen las causas en realidad de esta condición? ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Sí? Actualmente todavía las causas son múltiples y son desconocidas, pero hay distintos factores o bases neurobiológicas que nos pueden dar algunos indicios, por ejemplo, alteraciones en la conectividad cerebral, anomalías en los tamaños, alteraciones también en los neurotransmisores, también algunos factores ambientales como la deficiencia de la vitamina D, o también algunas dificultades genéticas con algunos genes que están ahí en ciertos cromosomas que están afectando, que podrían hacer que sea una persona tenga esta condición durante su vida. Ahora, también este tema lamentablemente se rodea de muchos mitos. Hay muchos mitos, desgraciadamente. ¿Podrías mencionar, por ejemplo, reconocer algunos que forman parte, desgraciadamente, de estas creencias que tiene la mayor parte de la población al respecto? Por ejemplo, uno de esos mitos podría ser que una persona dentro del espectro autista no quiere interactuar con otro. Es una persona que se aísla, que no quiere estar dentro de la sociedad. Generalmente ellos quieren ser partícipes, pero no saben el cómo. También con el uso peyorativo de la palabra autista para referirnos a alguien que no quiere ser parte del grupo. Oye, tú eres autista. Entonces al final ese también es un uso y un mito no adecuado de esta condición de vida. Dentro de lo que estamos conversando, hay una asociación, por ejemplo, entre lo que es el autismo y, por ejemplo, lo que es la discapacidad de orden intelectual. Y la alteración del lenguaje. ¿Existe relación al final de cuentas? Lo más probable es que existan relación entre ellos. Generalmente dentro del trastorno del espectro autista de la condición vamos a encontrar personas que entre las etapas más tempranas del desarrollo parten con retrasos en el lenguaje, con un trastorno en el lenguaje, ya sea expresivo y comprensivo. Pero también dentro del componente del lenguaje nos vamos a dar cuenta que una persona autista también tiene dificultades en la pragmática, en cómo usa este lenguaje en la cotidianidad. Entonces sí hay una alteración y una relación, y también con la discapacidad intelectual. Generalmente se han mejorado las formas de poder separar estas dos condiciones, pero en un momento estuvieron muy unidas y se confundía si era un SEA o un TEA con una discapacidad intelectual. Y en el último tiempo, bueno, hablemos de los últimos años, afortunadamente la percepción que se tiene con respecto a esta condición del espectro autista ha cambiado, y ha cambiado radicalmente. De allí que existan también normativas legales que se han instalado en nuestro país, que se están implementando a nivel de colegio, se deben implementar, ¿no es cierto? Ya es mandatorio en todo caso, en este caso. Y el colegio del Instituto San Martín también está preocupado en esa línea, de allí también que estemos abordando estos temas de trabajo con todo el profesorado. ¿Qué puedes decir al respecto? La ley de autismo que fue promulgada el año pasado, del 2023, la ley 21.545, lo que nos invita a todos es tener y generar espacios accesibles de participación, también de un trato digno a la persona con la condición del espectro autista durante todo su ciclo vital. Y en forma principal dentro de la etapa escolar es que puedan tener una trayectoria, se respete su autonomía progresiva, también sea un espacio libre de discriminación, y en ese sentido es importante que todos los actores que conforman una comunidad educativa conozcan cómo procesa la información una persona dentro del espectro, qué es lo que podemos esperar, cómo se relaciona, cómo se enfrenta a las distintas dificultades sensoriales del lenguaje para poder dar una atención
y una calidez también dentro de esa atención para que sea un espacio de no discriminación, de no violencia, un espacio seguro. ¿Cómo pueden, por ejemplo, los compañeros y compañeras de un chico o una chica con esta condición del espectro autista cooperar para el trabajo que se desarrolla con estos niños, siendo compañeros? Lo más importante cuando uno es compañero de una persona dentro del espectro o con una situación de discapacidad es poder entender que esta persona tiene barreras que le impiden poder desarrollarse de buena forma. Y a la vez, yo al tener un compañero dentro del espectro es necesario que yo lo sepa, cuáles son las características de este espectro para poder entenderla. Porque a lo mejor sus reacciones no van a ser contra mí porque yo le caigo mal o porque me está molestando, sino que es porque no sabe que de qué otra forma se puede comunicar. Y eso es la área que me va a ayudar a mí a poder ser más empático, a poderme en el lugar del otro, a ser solidario y también tener espacio de justicia frente a las interacciones, porque voy a lograr poder ser un apoyo en un contexto natural, que es donde de manera principal surgen las mayores dificultades. Valeria, cuéntanos también, el papel obviamente de los padres es fundamental dentro de todo este trabajo. Hablemos escuela, ¿no es cierto?, la familia y el chico que tiene esta condición. ¿Qué dirías tú con respecto al trabajo de los papás? El trabajo con los papás a veces... ¿Cómo es eso? Externos, sí. ¿Es fácil o es complejo? Es fácil, no es fácil. A veces quedan muy abandonados porque se centra la atención en que el niño vaya desarrollando las habilidades necesarias o que el adolescente vaya desarrollando las habilidades necesarias. Pero a veces los papás quedan muy abandonados en base a cómo ellos pueden acompañar este proceso terapéutico, llenos de dudas, de inquietudes, con recelos, con miedo, con prejuicio, con incertidumbre. Entonces, eso es lo más difícil del trabajo con los papás, que ellos puedan sentirse acompañados, que puedan sentirse escuchados, de decirle yo te voy a acompañar en este camino, busquemos estrategias en conjunto. Lo primordial para un trabajo efectivo es que todos vayamos caminando al mismo lado con una buena comunicación. El trabajo colaborativo entre los papás, entre la escuela, entre los profesionales de apoyo externo es lo más relevante para que poder conseguir éxito, para que los papás estén más tranquilos, vean cuáles son las características de sus hijos, hacia dónde podemos llegar en conjunto con el colegio. Pero generalmente dentro de este camino a veces los papás están solos, sobre todo si no pertenecen a una agrupación de otros papás que han pasado por lo mismo, pero tienden a caminar un poco más solos. ¿Aquí en Curicó existe alguna agrupación al respecto? Tenemos, en Curicó tenemos dos, una que es Fundación Asperger Chile y otra que es Padre Sea Curicó. Tenemos estas dos agrupaciones de papás que van acompañando a las familias de personas con trastornos del espectro autista. Y también en Molina tenemos otra agrupación y dentro de la agrupación de Padre Sea tenemos distintos lugares. Por ejemplo, en Teno también está Cuidadores Sea de Teno. Están también en Romeral, también hay una agrupación de papás. En Gualañé también creo que se llama Sueño Azul. A lo largo de estos años, desde que se empieza a implementar la ley TEA, se van formando mayores agrupaciones de papás, porque la consigna es que no están solos. Bueno, y hay que considerar también, y tú lo has señalado en parte de tu presentación, de que es una condición que tiene cada vez mayor prevalencia y se detectan mayores cantidades de casos. Por lo tanto, hay que estar preparado, el sistema tiene que estar preparado, el sistema educativo me refiero, y las familias también abiertas a entender o a acoger esta situación que se puede presentar en algunos de los miembros de la propia familia, en algún hijo o hija. Exacto, tenemos un estudio, o sea, catastro nacional de cuántas personas con autismo no hay, y la ley de autismo nos habla de eso, la necesidad de saber cuántos autistas tenemos en Chile. Pero frente a eso tenemos un estudio de Yáñez en el año 2021 que nos habla que por cada 51 niños hay uno que presenta la condición. Según la OMS nos dice que uno cada 100, pero según el control de enfermedad de Estados Unidos nos dice que en el año 2023, en marzo, habían establecido que por 36 personas dentro del espectro había una, por 36 personas había una que estaba dentro del espectro. Entonces eso nos habla de un aumento en la prevalencia que es significativo. ¿Qué le podrías decir ahora para cerrar esta pequeña entrevista a los educadores que han sido parte también del trabajo que has desarrollado aquí en el Instituto San Martín de Curicó, este colegio marista? Como mensaje para animarse justamente a prepararse, a entender los casos, a seguir trabajando junto a la familia y junto a nuestros niños también.
es un mensaje bien esperanzador, porque al final, dentro de todo el trabajo que significa ser docente, el tratar de atender a la diversidad a veces puede sonar un poco más de trabajo, pero frente a eso, teniendo la estrategia y el conocimiento, se va a hacer mucho más llevadero, porque ya saben cómo piensa este cerebro autista, ya saben cuáles son las barreras que se van a enfrentar, y ya tenemos estrategias para poder derribar esas barreras y que los alumnos puedan acceder al aprendizaje y a la participación. Entonces yo los invito a que podamos trabajar siempre en conjunto, de manera colaborativa, que no tengamos miedo al cambio y que podamos ser más flexibles. Si les pedimos a ellos flexibilidad cognitiva, nosotros también debemos tratar esa flexibilidad. Muy bien, Valeria, te agradecemos tus palabras. Muchas gracias. Gracias a ustedes.